God is awesome. ¿Cuántos saben que Dios es maravilloso? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. He is the water of life. Eres el agua de vida. Bendito sea el nombre del Señor. It does not matter what we could be going through. No importa por lo que podemos estar pasando. Bendito sea el nombre del Señor. It does not matter. Praise the name of the Lord, because God is all. Amen. Porque Dios es todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. God is so awesome. Dios es tan maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. But I want to take this time. Quiero tomar ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos hacer una oración. Voy a despedir los niños para la iglesia del niño. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración. Let's do a prayer. Praise the name of Jesus. Nuestro hermano Guillo, lo excusamos en el día de hoy. Gloria a Jesús. El papá de Guillo pasó a estar con el Señor ayer. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Así que vamos a orar por esta familia. Bendito sea el nombre del Señor, que está pasando por momentos dolorosos. Bendito sea el nombre de Jesús. También vamos a orar por una sobrina de nuestro hermano Eduardo y Belis. Bendito sea el nombre del Señor. Ella se llama Mía Medina. Gloria a Jesús. Es una niña. A ella le dio un ataque, un infarto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. La llevaron para el hospital. En el hospital le dio otro. Bendito sea el nombre del Señor. Y está actualmente conectada a las máquinas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ellos no están aquí. Gloria a Jesús. Salieron para visitarle. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Maggie, para que Dios continúe haciendo la obra que ha comenzado en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Por nuestra hermana Rose, gloria a Jesús, Soto. Amén. Para que Dios pueda continuar haciendo la obra que ha empezado en ella. Nuestro hermano José Vargas, amén. Él no está aquí hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Está afectado de salud. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos, si usted tiene peticiones, if you have petitions, praise the name of Jesus. I'm going to ask Brother Mike. Le voy a pedir a nuestro hermano Mike, gloria a Jesús. Vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Praise Jesus. Alabado sea. Ahora sí ve. ¿Viste? Que no es que el culto estaba un poquito flojo, es que la cantante no se oía. Levanta tu mano conmigo y vamos a hablar con el doctor de los doctores. Vamos a visitar la clínica del doctor de los doctores. Se llama Jesús. Y vamos a visitar a esta niña para que Dios la levante hoy mismo. Vamos a orar por nuestro hermano Guillo para que Dios lo restaure. Vamos a orar por nuestra hermana Maggie. Oh, gloria a Dios. Praise Jesus. ¿Crees conmigo que Dios puede hacerlo? Quiero unirte a mi fe. Yo me voy a tu fe, me voy a unir a tu fe. Padre, tocamos a la puerta de los cielos, donde está Jesús sentado a tu diestra. Primeramente, para darte gracias por este día, por esta oportunidad que nos ha permitido estar en tu casa de oración. Pero hemos llegado ante ti con una especialidad y un propósito, y es de presentarte a los enfermos, personas que están adoloridas, atacadas, como esta niña que está grave. Queremos visitarla, transportarnos en el espíritu allá al hospital y ordenar ese espíritu de enfermedad que salga de su cuerpo en el nombre de Jesús. Que su respirar comience a normalizarse. Señor, mira hermana Maggie, está esperando un milagro. Lo tienen aguantado allá arriba. ¿Quién lo aguanta? Que prendemos toda la atadura del diablo que impida la salud de Maggie. Ordenamos que en el nombre de Jesús sea libertada. En el nombre. Dilo conmigo. En el nombre de Jesús. Señor, mi hermano Guillo necesita la restauración de sus piernas. Necesita la salud. Ahora mismo
no es mañana, no es después del culto, es ahora, es ahora. Queremos a Guillo sano, queremos a Guillo sano. Nos hace falta en el templo. Gracias. Soy yo, Miguel, que te pido estas cosas, no con mucha molestia, por lo que tú has prometido, que todo lo que pidamos al Padre, creyendo en tu nombre, será hecho. Gracias, dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Aleluya. Dale gracias. Praise Jesus. Praise Jesus. Aleluya. Te adoramos, Dios, y te exaltamos. Dios, tú eres maravilloso. Aleluya, tú eres grande. No hay nadie como tú, Señor. Lord, we praise you, we exalt you. Lord, you are great, you are marvelous. There's no one like you, my Lord, my God. We worship your name this morning. Te adoramos en esta mañana, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Más allá del velo, yo voy. Sí, Señor. Yes, Lord, yes. Sí, Señor. Oh, es a ti a quien anhelo. Te adoramos. Yes, Lord, yes. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero, Jesús. Trae mi corazón. Sí, Señor. Trae mi corazón. Sí, Señor. Atrae mi corazón. Yes, Lord. Oh, me muero de amor por ti, Señor. Yes, Lord. Díselo a Dios en esta mañana. Dile, Señor, atrae mi corazón. Oh, Señor. Sí, Jesús. Yes, Lord, yes. Jesús, me muero de amor por ti. Yes, Lord. Oh, Señor, que el mundo sepa, que el pueblo pueda ver, Dios de la gloria, Señor. Oh, que tú eres mi amado. Sí, Señor. Y yo soy tuyo, Señor. Oh, solo tuyo. Yes, Lord. Sí, Señor. Díselo a Dios en esta hora. Que el mundo lo sepa, Señor. Que tú eres mi amado. Oh, sí, Señor. Yes, Lord, yes. Lord, we worship you. Oh, atrae mi corazón, Señor. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, sí, Señor. Yes, Lord, yes. Oh, atrae mi corazón, Señor. Quita toda distracción de mi vida, Señor. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti.
en esta mañana. Dile, yo en ti. Oh, y tú en mí, Señor. Dile, este es el pacto. Yes. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Sí, Señor. Yo en ti, tú en mí. Yes, Lord, yes. Mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón. Yes, Lord. Yo quiero tu visión, yo quiero tu canción en mis labios y tú en mi pecho. Yes. Yes, Lord, yes. En mi pecho. Yo quiero tú y tu corazón en mi pecho. Yo en ti, tú en mí. Este es el pacto. Yo, sí, Señor. Yes, Lord. Yes, Lord. Sí, Jesús. Díselo a Dios en esta hora. Dile, yo en ti, Señor. Dile, Señor, tú en mí. Yes. Sí, Jesús. Yes, yes, Lord, yes. Sí, Señor. Sana al enfermo, liberta al cautivo. Levanta, Dios amado Señor, los brazos caídos. Moviliza la rodilla paralizada. Dios te la gloria, Señor. Oh, y glorifícate, Jesús. Sí, Señor, sí, Jesús. A su nombre. A su nombre. Para mí es un privilegio poder presentar a mi hermano Edwin. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Es el que va a predicar en esta dulce mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Señor les bendiga. Qué hermosa mañana de adoración. What a lovely morning of worship. Desde el domingo tengo una palabra que está ministrando mi corazón. And since in the morning a word came that's been ministering inside of my heart. Y creo que este es el momento de darla. And I believe that this is the moment to give it. Pablo fue lanzado a la cárcel, Paul was taken to jail. a lo más profundo. And he was put in the most profound place. Fue atado de manos, He was bounded by hands fue atado de sus piernas. and also in his feet. Pero hay algo muy curioso, But there is something that happened, que su boca jamás fue atada. that his mouth was never bounded. Y comenzó a salir de él una adoración. And from his mouth began to come out a Y worship. comenzó a salir de él en una adoración. And it started to come out a worship from him. Que las paredes comenzaron a ser sacudidas. That the walls began to shake. Comenzó a salir de él una adoración. And from him worship started to come out. Que las cadenas comenzaron a caerse. That the chains began to fall. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? What do I want to tell you this morning? Que Satanás tiene la autoridad de sujetarte y lanzarte al pozo, That the devil has the authority to tie you up and to send you to a cell. pero jamás de callar tu boca. But he cannot shut your mouth. Tu actitud
Your attitude es la que te va a sacar del pozo. is what's going to take you out of that Tu well. actitud, Your attitude, tu adoración your worship es la que te va a sacar de ese pozo. is what's going to take you out of that Yo no cell. sé si tú entiendes lo que el Espíritu está hablando en esta I mañana. don't know if you understand what the Spirit is speaking this morning. Que no importa la condición en la que tú te encuentres, That it does not matter in the condition that you can Es tu find yourself. actitud. It is your es attitude. tu adoración. It's your worship. Estás orando por sanidad. You are praying for healing. Estás atado con una enfermedad. You have been bounded by an Pero infirmity. esa enfermedad no puede callar tu That adoración. infirmity cannot shut Que your cuando worship. tú comienzas a adorar, Because when you begin to worship, las paredes comienzan a temblar. the walls begin to tremble. Lo que te ataba comienza a ser libre. That had you bounded, you Lo begin que to be free. atormenta a tu familia se tiene que ir. While tormented, your family begins Porque to la leave. palabra me enseña Because the Bible teaches que Dios habita a través de la alabanza. that God dwells in the midst of worship. Satanás puede atar tu vida. The devil can bound your life. Puede tirarte al pozo. He can send you to a Puede cell. atar tus manos. He can tie your Puede hands. atar tus pies. He can tie your feet. Pero jamás callar tu boca. But he cannot shut your mouth. Es tu actitud. It is your attitude. Es tu actitud It's your attitude la que te va a hacer libre. what's going to make you free. Adoración. Worship. Adoración. Worship. Adoración. Worship. Yo me imagino que en esa celda, I imagine that in that cell, porque él estaba preso por hacer la voluntad de Dios, because he was in prison, because he was doing God's will, él le decía, Dios, yo en ti. he said, God, I in you, Y yo confío que tú estás conmigo. and I trust that you are in me. No importa la situación en la que me encuentre, It does not matter the circumstance I can find myself. yo sé que tú me vas a hacer libre. I know you're going to set me free. Comenzó una adoración And worship began que to come todos los out. prisioneros alrededor comenzaron a escucharla. That all the inmates began to Yo listen. no sé si tú entiendes lo que te están hablando. I don't know if you understand what I'm Es hora de speaking. provocar una adoración sobrenatural en tu It's to vida. begin to provoke a supernatural worship No in your heart. simplemente es cantar lo que escuchas, It's not simply to sing what you listen sino to, entender de lo que está saliendo de tu but to boca. understand what's coming out of your mouth. Y entender que en esta boca And to understand that in this mouth, está el poder de tu liberación. the power of you being set free is in En it. esta boca That in my mouth or your está el mouth, poder de tu sanidad. there's the power of your healing in mine. Si estás mucho tiempo en el pozo, If you've been for too long in the well or in the cell, es por tu actitud. it's because of your attitude. Porque tan pronto ellos fueron lanzados, no mereciéndolo, As soon as they were cast in the cell, no pensaron a quejarse. they did not begin to complain or to cry. Comenzaron a levantar una adoración. They began to rise up in worship. Comenzaron a adorar al Dios They began to worship que God ellos sabían because they knew que los iba a sacar de ahí. that God was going to take them out of that place. Señor les bendiga. May God bless you. Para mí es un privilegio estar aquí. For me, it's a privilege to be here. Ya lo he dicho muchísimas veces, yo creo que lo saben, me encanta y amo hacer esto. I've said it many times. I think you already know it. This is my passion. I love to do this. Pero cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a decir. And every time I'm given the chance to do it, I'm going to say it Porque para esto es que yo fui creado. because I was created for this. Y se siente tan rico And you feel so good hacer la voluntad de Dios. when you do God's will. No importando lo que se levante a tu alrededor, It does not matter what can rise against you porque eso no dicta quién tú eres. because that does not dictate who you are. Se siente tan rico hacer para lo que fuiste llamado. You feel so good when you do what you've been called to do. Se siente una paz en tu corazón aunque haya una tormenta a tu alrededor. You feel peace in your heart even though you're in the midst of the storm Porque estás en el lugar correcto. because you're in the correct place. Y estuvimos orando, And we've been praying, buscando una palabra, seeking a word, porque me sorprendieron el jueves y me dijeron predicar el domingo. because I was surprised on Thursday. They told me you're going to preach Sunday. Y yo dije, ¿qué? And I said, what? Pero yo no, la semana fue muy difícil. Lo que tuvieron el domingo, el jueves aquí, escucharon a mi esposa una predica increíble, se lo perdieron. Because the week has been very difficult. For those who were here Thursday, heard my wife. She was speaking, and whoever was not here missed out. Y entonces yo empujándola a ella que predicara, So I've been pushing her to preach.
Porque es fácil hacer y empujar a otro. Because it's easy for you to push someone else. Y ella dijo que sí. And she said yes. Y Dios se manifestó de una And manera God increíble. glorified himself. Y el pastor me dice, te toca a ti el domingo. Y yo dije, And ay. the pastor tells me, it's your turn on Sunday. Y mi esposa me dice, no vas a decir que no, te toca a ti. My wife said, you're not going to say no because now you have to do it. Y peleando con mi mensaje, And struggling to get a sermon, no tenía nada. I had nothing. Y dice, muy rápido, me lo dijo jueves. And I said, it's too quick. He told me Thursday. Nancy y su esposo fueron a mi casa. Brother Juan and Sister Nancy were at my house. Y en una simple conversación de comida nació el mensaje. And in a simple conversation that we had, God gave me the sermon. Yo le dije, me callo porque este es el mensaje, no hablo más. And I said, I'm going to keep quiet because this is the sermon. I'm not going to speak no more. Y le puse como tema a este mensaje, And I put as a theme to this sermon, 4 pasos para una vida espiritual sana. 4 steps for a healthy spiritual life. Se pueden sentar. You may be seated. You may be seated. 4 pasos para una vida espiritual sana. 4 steps for a healthy spiritual life. Voy a tratar de moverme rápido porque son temas que quizás que de cada uno se puede sacar una prédica intensa. I'm going to try to move swiftly and rapidly, but although with each subject you can take out a whole sermon. Pero estos 4 pasos ministraron mi vida de una manera especial. But these 4 steps ministered to my life in a special way. Me di cuenta de cosas que cumplía I realized of things that I was fulfilling y cosas que me faltaban. and things that I lack of. Porque cuando predicamos, Because when we preach, la palabra nos corta a nosotros primero. the word comes for us first. La palabra nos ministra a The nosotros word primero. ministers to us first. A veces creemos que el que se para aquí a predicar es perfecto. Many times we think that the person that's up front is perfect, Pero el que se para aquí a predicar y trae una palabra, esa palabra lo hirió a él primero. but the person that gets up here to preach or to teach, that word went through him first. Y el primer paso And the first step es estar bajo autoridad. is to be under spiritual authority. Y yo escogí como ejemplo a Jesús en estos cada 4 pasos. And I took the example of Jesus in these 4 steps Porque Él es nuestro modelo a seguir. because he is our model to follow. Por ejemplo, en nuestra casa nos enseñan que nuestros padres es nuestro ejemplo a seguir. For example, in our household, they teach us that our parents are the model to follow. Pero la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro modelo a seguir. But the Bible teaches us that Jesus is the example we should follow. Y a veces cometemos en error en muchas ocasiones, si te And miras al hombre. many times, in many occasions, we commit mistakes. Pero Jesús fue tan inteligente que dijo, mírame a mí. But Jesus was so smart, intelligent, that he said, look at me, Imítame a mí. imitate me. Y uno de los primeros pasos que quiero tocar es estar bajo autoridad. And one of the first steps that I want to speak on is to be under spiritual authority. Quiero que me acompañen a Mateos 4, 1, 11. I would like Del 1 al 11. if you can open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 4, verses 1 through 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Then Jesus was led up in the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. And when he had fasted for 40 days and 40 nights, he was afterward hungry. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. And when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones be made bread. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. But Jesus answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, And then the devil took him up to a holy city and set him on a pinnacle of the temple. y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiecen con tus pies en piedra. And said unto him,
If you are the Son of God, cast yourself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning you, and in their hands they shall bear you up, lest at any time you dash your foot against a stone. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. And Jesus said unto him, It is written again, You shall not tempt the Lord your God. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y en el monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Again, the devil took him up into an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. And said, All these things will I give you if you will fall down and worship me. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Then Jesus said unto him, Get away from me, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Then the devil left him, and behold, angels came down and ministered unto him. Aquí vemos un ejemplo de Jesús que vivía bajo autoridad. We see here an example that Jesus lived under authority. Jesús fácilmente podía convertir esa piedra en pan Jesus easily could have converted those stones to bread y demostrarle de qué él estaba hecho. and to demonstrate his power. Jesús fácilmente podía haberse lanzado Jesus easily could have cast himself down porque él era su tiempo de morir y él sabía que Dios lo iba a venir a rescatar. because it was not his time to die. He knew that God would go to his rescue. Pero él se mantuvo bajo la autoridad de Dios But he kept himself under the authority of the Father porque no era el tiempo de demostrar quién era. because it was not the time for him to demonstrate who he was. No era tiempo de demostrar quién él era. It was not time for him to demonstrate who he was. Hay veces en nuestra vida espiritual There's times in our spiritual life que queremos hacer cosas, that we want to do certain things, que queremos llegar a otros lugares, that we want to reach other places, pero Dios nos dice que no y nos molestamos. but God tells us it's not the time and we get angry. Jesús fácilmente, como te digo, podía convertir esa piedra en pan. Él tenía el poder para hacerlo. Jesus easily, as I stated, could have converted those stones into bread because he had the power to do it. Más profundo, Jesús podía terminar con Satanás en ese momento, Yet even more profound, Jesus could have exterminated Satan at that time porque Él era Dios, because he is God. pero Él sabía que no era el momento. But he knew that the time was yet to come. Él sabía que la victoria iba a ser en la cruz del Calvario, no ahí. He knew that victory would come through the cross of Calvary and not there. Aquí vemos a un Jesús enfocado, Here we see a Jesus who is focused. sujetado, He is subjected. y lo más bonito, And the most precious thing of all que después de este proceso vinieron ángeles y le sirvieron. is that through all this process, angels came down and ministered to him. La única manera de nosotros tener autoridad es vivir bajo autoridad. The only way we can have authority is if we live under authority. La única manera que nosotros podemos tener autoridad del cielo The only way we can have authority from heaven es viviendo en autoridad. is if we live under authority. Pero hay veces en nuestro caminar que nuestro orgullo no nos deja vivir en But autoridad. there is times in our walk that our pride does not allow us to live under authority. Si nosotros no nos sujetamos a alguien, If we are not subject to someone, en nuestra vida no va a haber autoridad. then in our life there cannot be no authority. Si en nuestra vida no nos sujetamos a Dios, If we don't submit unto God in our life, nada en tu vida va a pasar. then nothing in our lives is going to happen. Si en nuestra vida no nos sujetamos al pastor de la casa, If in our life we don't submit to the pastor of the house, en nuestra vida no va a haber autoridad. in our life there's going to be no authority.
A veces nosotros como humanos nos creemos más sabios There's times that we as humans believe that we are wiser. y la Biblia nos relata And the Bible relates que quizás lo más necio de Dios es más sabio que tú. that maybe the foolish of God is smarter than us. Nosotros tenemos que vivir en autoridad. We have to live under authority. Es algo bien importante en nuestra vida. It is something very important in our lives. Tenemos que vivir en autoridad de Dios, We have to live under the authority of God. en la iglesia del hombre que Dios puso. In church, we have to live under the man that God has placed. Y a veces no respetamos eso. And sometimes we do not respect that. Y la palabra nos enseña And the Bible teaches us que si nosotros no estamos bajo autoridad, that if we are not submitted to authority, la autoridad no está en nosotros. then authority is not inside Cuando of us. Satanás llega a tu casa, When the devil reaches your house, destruye, he will destroy porque la autoridad de Dios no está en ti. because God's authority is not in you. Es una simple razón porque tú no te dejas guiar. And the simple reason is because you do not let yourself be guided. Nosotros hablamos de honrar y vivir bajo la autoridad de Dios, We speak about honoring and to live subject to God's authority, pero también tenemos que vivir en la autoridad del hombre de la casa. but we also have to live under the authority of the man in the house. El ser humano está puesto para vivir en autoridad tras autoridad. El ser humano está hecho para vivir bajo autoridad, y me explico. Man was made to live subject or under authority and authority. Cuando somos niños, When we are children, vivimos bajo la autoridad de nuestros padres. we live under the authority of our parents. Nuestros padres nos cuidan Our parents take care of y us, nos hacen los hombres que somos hoy. and they make us the people we are today. Si nosotros faltamos la autoridad a nuestros padres, If we miss to be under that authority of our parents, por ejemplo, hay una palabra que tiene promesa que dice que debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá para que nuestros días sean alargados. for example, there's a word with a promise that it says that if we obey our parents, then our days will be extended on earth. Habla de estar bajo autoridad. It speaks to be submitted under authority. Por ejemplo, un tema que quizá muchos no nos va a gustar ahora cuando lo toque, pero cuando nos casamos, Dios pone un hombre como la cabeza del hogar. For example, when we get married, God will put a man to be the authority of the house. Mujer, si tú no estás bajo la autoridad de tu esposo, no hay autoridad en tu vida. Woman, if you're not under the authority of your husband, then there's no authority in your life. Y no es que es tu jefe, And it's not that he's your boss, pero en la Biblia dice que él es la cabeza de la casa. but the Bible states that he is the head of the household, Y tu lugar es respetarlo. and you have to respect him. Y tu lugar es honrarlo. And you can't dishonor him. Si tú lo ves que él está flojo, tu lugar es orar por él. If you see that he is weak, you must pray for him. Porque si la cabeza del hogar está bien, Because if the head of the household is all right, la familia está en orden. then the family will be placed in order. Pero si la mujer se pasa hablando de su esposo, But if the woman is always talking about her husband, diciendo que no sirve, that my husband's no good, es una basura, he's trash, no estás bajo autoridad. you are not under authority. La palabra te enseña a vivir en autoridad, The Bible teaches us that we must submit unto para authority que la autoridad del cielo te respalde. so that the authority of heaven can back you up. En la iglesia In church, tenemos dos autoridades, we have two authorities, Dios God y el pastor. and the pastor. Cuando el pastor nos dice que necesita ayuda, When the pastor says that he needs our help, pero no venimos a ayudar, but we don't come to help, y volvemos al otro tema, ponemos mil excusas and we go to the subject that we Para put tratar- thousands of excuses para tratar de lucir bien, to try to look good, no está respetando la autoridad. we are not respecting the authority. Y tampoco está la autoridad de Dios en tu And we're vida. not also God's authority is not in your life. Porque si no puedes respetar una orden de este hombre que lo ves todos los días, Because if you cannot respect the order of a man that you see every single day, ¿cómo tú me vas a decir que respetas una autoridad de Dios que tan siquiera tú no lo has visto? how can you tell me that you respect God's authority that you have yet to see him? Es bien importante vivir en autoridad. It's very important to live submitted unto authority. Es incómodo, It's not easy, sí. yes. Es incómodo honrar a papás que no Es- se merecen ser honrados.
It's not easy to honor parents that sometimes they don't deserve to be honored. Sí. Yes. Cuando yo iba a buscar consejería con mi pastor, When I would seek counseling from my pastor, me molestaba I would get angry porque lo único que salía de su boca, because the only thing that would come out of his mouth, honra a tu papá y a tu mamá. you have to honor your father and your mother. Yo le decía, ¿pero por qué? And I would say, but why? Porque Dios lo dice. Because God says so. Viví mi vida honrando a mi papá y a mi mamá, Living a life honoring your father and your mother, aún entendiendo que ellos no lo merecían. and without understanding that they did not deserve it. Pero hoy But today, he alcanzado lo que he alcanzado por esa honra. I have reached what I have reached because of that honor. Porque honré a mi papá y a mi mamá. Because I honored my parents, Viví en autoridad, I lived under authority, aunque quizás la autoridad estuviera un poquito distorsionada. even if the authority was a little bit distortioned. La única manera que Dios te dice que le faltes a la autoridad The only time that God will tell you not to submit unto authority es que te lleve a hacer lo contrario de lo que Dios is dijo. if that authority is taking you to do opposite of what God is telling you Es que to esa do. autoridad te lleve a pecar. And that authority takes you to sin. Es que esa autoridad te lleve a perderte. Or that authority takes you to be lost. Pero si no está haciendo nada de eso, sujétate. But if it's not doing none of that, then you must submit. Si tu esposo se está quedando en tu casa, sujétate. If your husband is staying in the house, submit. ¿Cuál es tu trabajo? Because your job is Orar por él. to pray for him. Si tú crees que el pastor no está haciendo su trabajo bien, If you believe that the pastor's not doing his job in la him, Biblia te manda a sujetarte the Bible says that you must submit y a que comiences a orar por él. and to begin to pray for him. Pero es tan fácil levantar críticas, But it's easy to criticize no levantarte a orar por él. than to get up and pray for him. ¿Por qué es tan fácil levantar y sacar una excusa y salirte del medio? Because it's easy to get up and invent an excuse and just get out the way. Pero qué difícil es orar. But how difficult it is to pray. La palabra te dice que tienes que vivir en autoridad. The Bible says you must submit unto authority. El hombre fue diseñado para vivir en una autoridad. Man was designed to live under authority. El hombre necesita esa voz que te corrija todos los días. Man needs to hear that voice that tells you every day Pero a veces no nos gusta. that sometimes we don't like it. A veces el no de Dios no nos gusta. Sometimes the things that are of God we don't like. Pero créeme que ese no que Dios te dijo que te dolió, But believe me that that thing that God spoke to you that probably you didn't like or it hurt te va a salvar de muchas cosas. is gonna save you from a lot of things. Te va a librar de muchas It's cosas. gonna set you free from a lot of Te things. va a librar de muchas It's cosas. gonna set you free from a lot of things. Honrar a tu papá y a tu mamá. La Biblia me enseña que nuestros días serán alargados. The Bible teaches me that if I honor my father and my mother, my days will be extended on earth. Honrar a mi esposo me enseña To honor my wife teaches me que nuestra casa va a estar llena de bendición. that our house is going to be full of blessings. ¿Cuál va a ser tu excusa para no honrarlo? What's going to be your excuse to not honor? ¿Cuál va a ser tu excusa para no honrar al pastor? What's going to be your excuse to not honor the ¿Cuál pastor? va a ser tu excusa para no honrar a tu papá? What's going to be your excuse to not honor your parents? Tenemos que estar bajo autoridad. We must be submitted unto Si authority. queremos tener una vida sana, tenemos que vivir en If we autoridad. want a healthy life, we have to live under Si authority. queremos una vida sana en Dios, tenemos que vivir en If we want autoridad. a healthy life in God, we have to live under authority. Quiero entrar al segundo punto. I want to go into the second step. El segundo punto es servir. Second step is to serve. Servir. To serve. Y como te dije, voy a usar a Jesús en esto. And like I said, I'm going to use Jesus as an example Porque muchos piensan que Jesús vino a que fuera servido. because many believe that Jesus came to be served. Pero Jesús fue tan hermoso But Jesus was so great que sirvió hasta la muerte. that he served unto death. Y vamos a buscar ejemplos en la Biblia. We can Vamos, seek examples in the Bible. vamos a Juan 13, Let's go to John chapter 13, 4 y 5. verses 4 and 5. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. And he rised up from supper and laid aside his garment, and he took a towel and he girdled himself. Luego puso agua en un ladrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con la toalla como que estaba ceñido.
After that, he poured water into a basin and began to wash the feet of the disciples and to wipe them with a towel. Aquí vemos a Jesús sirviendo. We see here Jesus serving. Este es Jesús. This is Jesus. Esta es la máxima autoridad. This is the maximum authority. Cuando tú le vas a lavar los pies a alguien, When you're going to wash someone's feet, tú te arrodillas, you have to bow down. sacas de tu tiempo. You take from your time. Esta gente andaba en chancleta. These people will walk in sandals. Tú te imaginas que esos pies no estaban limpios. Can you imagine those feet? They were not clean. Pero yo te estoy hablando que era Jesús, But I am speaking to you that it was Jesus, la verdad y la vida, the truth and the life, doblándose y lavando unos pies. kneeling down and washing their feet. Unos pies que estaban sucios, Feet that probably were dirty, pero vino a servir. but he came to serve. Vino a servir. He came to serve. Acompáñenme ahí mismo, bajemos al 12 y al 15. I want also for you to read there with me verse 12 and 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? So after he had washed their feet and had taken his garment, he sat down again beside them and told them, "Do you know what I have done to you? Vosotros me llaméis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. You call me master and Lord, and you say, well, for so that I am. Pues si yo, el Señor, el maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. If then I, your Lord and master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. For I have given you an example that you should do as I have done unto you. Jesús sirvió. Jesus served. Por ejemplo, también la vida nos relata For example, the Bible also states que había frente de él una multitud hambrienta. that there was before him a great multitude that was hungry. Jesús tenía la opción de mandarlos para sus casas y que comieran en sus casas. Jesus had the option to send them to their house so they can eat in their house. Pero su corazón era tan servicial But his heart was a serviceable heart que multiplicó los panes y los peces para que todos comieran. that he multiplied the bread and the fish so that they can all eat. Vemos a Jesús sirviendo. We see a Jesus who is serving. Y nosotros And we tenemos un poquito de posición en la iglesia, sometimes have a small position in church, pero necesitan que vengan a lavar el baño y decimos que no porque yo soy el que predica. and they tell us to come in and clean the bathroom or clean the church, and we say no because I'm the speaker. El tema más controversial aquí, allá afuera se está haciendo un trabajo. Another theme that could probably be controversial, outside we're doing the work. El pastor lo anunciaba frente de la iglesia The pastor has announced it in front of the church, y venían las mismas 3 personas. and the same 3 people would only come. Si nosotros entendemos el secreto que hay en servir, If we understand the secret that there is when you serve, si nosotros entendemos el secreto que hay ahí, if we would understand the secret that is there, la bendición que hay ahí. the blessing that is there. Por ejemplo, aquí hay mucho trabajo que hacer For example, there's a lot of work to do here, y la gloria es de Dios. and the glory belongs to God. Pero esos hombres que se pasan fajándose el lomo ahí, But those men that are always working outside, su recompensa ya está. they have a reward already from Porque heaven. la Biblia nos relata Because the Bible states que si nosotros queremos ser grandes en el reino, that if we want to be great in the kingdom, tenemos que servir. then we have to serve. Que si tú quieres ser grande, tienes que hacerte servidor de todos. That if you want to be great, you must become then the servant of all. Esta obra no se va a llevar entre 4 personas. This work is not going to be raised up simply between 4 people. Aquí habemos más de 4 hombres. They hear that we have more than 4 men. Mujeres también pueden ayudar, Women also can help. pueden cocinarle a estos hombres.
to cook to these men. O sea, servir hay una bendición en eso. Because to serve, there is a blessing in the Lord. Hay una bendición muy grande en servir. There is a great blessing when you serve. A veces se creen que estar aquí arriba es el gran show. There's times when people think that just to be up here is a great show. No, aquí es el talento que Dios te dio y Dios es el que habla. No, because God is the one that gives the talents and He's the one who speaks. La palabra nos enseña que si servimos, The Bible teaches us that if we serve, hay bendición. there is blessing. Hay bendición. There's blessings. Hay bendición. There's blessings. ¿Quieres bendición en tu vida? Do you want blessings in your life? Comienza a servir. Begin to serve. ¿Tú quieres ver tu economía prosperar? Do you want to see your Comienza. economy prosper? Comienza a servir. Begin to serve. ¿Tú quieres ver bendición en tu vida? Do you want to see Que blessings in seas your tú el life? primero con una pala allá afuera. Then you have to be the first one serving. Mujer, tú quieres bendición en tu casa y que tu comida nunca falte. Women, you want blessings in your life and for the food never to be. Pastor, yo le cocino este sábado a los muchachos. Pastor, I would cook this Saturday for the men. Pero ¿qué pasa? Yo vengo a esta iglesia. But what happens? I come to this church, Y quizás muchos estarán pensando que lo que estoy trayendo es un chisme. and probably people will think that we're speaking gossip Porque me siento allí. because I sit right there in the front. Porque he venido y he visto los cuatro. Because I have came and I have seen the four. Pero la palabra me enseña But the Bible teaches que si me nosotros servimos, that if we serve, hay bendición. there is blessings. Yo no vengo aquí a incomodarte y a criticarte. Yo no vengo aquí a incomodarte ni a criticarte. I do not come here to make you feel uncomfortable and to criticize. Yo simplemente quiero que seas partícipe. I just want you to be a participant. Yo simplemente quiero que te lleves un pedazo de ese pastel. I just want you to take a piece of that cake, Que por tu servicio that because of your service, va a haber una bendición en tu there's casa. going to be a blessing in your life. Por tu servicio For your service, va a haber una bendición en tu casa. there's going to be a blessing in your household. Una de las cosas que más ministró mi vida One of the things that ministered in my life cuando yo estaba en mi iglesia en Puerto Rico, when I was in my church in Puerto Rico, nosotros teníamos que hacer de todo. we had to do a little bit of everything. Bajar silla, montar silla. To bring down chairs and take up chairs. Bajar bocina, montar bocina. To bring down the speakers and to set them up. Ese era mi ministerio. That was my ministry. Y mi vida era tan bendecida. And my life was blessed. Cuando el pastor me dijo, Cheo, te toca predicar. When the pastor said, Cheo, you have to preach. La primera vez que me tocaba, The first time that I preached, Dios se manifestó de una manera tan especial. God moved in a marvelous way. No porque yo era el más lindo, Not because I was the prettiest, es porque siempre estaba sirviendo. but simply because I was always serving. Hay maneras de servir. There's ways to serve. Económicamente, Money wise, quizás no eres tan bueno haciendo cosas, maybe you're not great doing things, pero tienes dinero, but you have money. puedes bendecir con You él. can bless with that. Tu dinero puede servir a la casa de Dios. It could serve the house of the God. of Por the Lord. ejemplo, For example, a veces vemos a un hermano que siempre viene con la misma ropa. maybe you see a brother or a sister that always comes with the same clothes. Si Dios te puso en tu corazón llevarlo a comprar ropa, If God places in your heart to take them to buy clothes, llévalo, está sirviendo, take them. You're serving there porque hay una bendición. because there you'll be blessed. Puedes ayudar físicamente. You can help physically speaking. Físicamente, por ejemplo, ve gente que no viene a la iglesia For example, seeing people that don't come to church 3 semanas, 3 weeks, 4 4 semanas, weeks, y tú eres el único que te has dado cuenta. and you're the only one that realized Porque it. yo entiendo que cuando Dios pone algo en tu corazón es porque quiere que tú lo hagas. Because I understand that when God places something in your heart is because He wants you to do it. Ve y visítalo. Go and visit the person. Ve y darle a entender que eres especial. Go and let them understand that they're special. Estás sirviendo. You're serving. Y espiritual. And spiritually, Hacer lo que Dios te llamó. to do what God called you to do. Hacer lo que Dios para lo que fuiste diseñado. To do that you were designed for. Servir hay una bendición. To serve, there is a great blessing. Ponlo a prueba y te sorprenderás. Test it and you're going to be surprised. Ponlo a prueba y te sorprenderás. Just put it to test and you will be surprised. Vamos a pasar al tercer paso. Let's go to the third step. Y este es un poquito complicado y quizá uno de los más difíciles. And this one is probably a little bit difficult. Y se llama morir al yo. And it means die to self. Se llama morir al yo. It means die to self. Y Jesús también murió al yo.
And Jesus also died to self. O sea, Jesús es nuestro modelo. Jesus is our example. Jesús pasó por todo Jesus went through it all para que en Él podamos hallar consuelo. so that in him we can be Jesús te, empathize. o si te puede entender en todo lo que tú estés So he pasando. can understand you in everything that you go through Porque Él ya pasó. because he already went through it. Él era carne. He was made of flesh. Él tenía hueso. He also was made of Él bones. tenía sentimientos. He had feelings. Y vamos a mostrarlos donde Jesús muera al yo. Y quiero que me acompañen a Mateo 26, 39. I want you to go with me to Matthew chapter 26, verse 39. 26, 39. 26, 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, pass this cup from me, but not my will be done, but your will. Morir al yo To die to self es poner la decisión de Dios sobre encima de la is to tuya. put God's decision over my decision. Morir al yo To die to self es poner la decisión de Dios sobre la tuya. is to put his decision or his will over mine. Aquí vemos a Jesús en el momento antes de que se lo fueran a llevar, We see here Jesus the moment before he is taken away, diciéndole: hey, si es posible, pasa esto de mí. saying, Father, if it's possible, pass this cup from me. Me va a doler, It's going to hurt porque a veces morir al yo duele. because many times to die to self hurts. A veces dejar cosas que nos gusta duele. Many times to leave things that we love doing hurts. A la verdad que dejar cosas que te gustan duele, Truly, to stop doing things that you like to do hurts, pero vale la pena dejarlas por but it's Dios. worthwhile. Jesús le dijo que más se haga tu voluntad y no la mía. Jesus spoke to the Father and said, Let your will be done and not mine. Aquí vemos el perfecto ejemplo de Jesús We see in the perfect example of Jesus. matando su voluntad He is destroying or killing his will para que la voluntad del Padre nazca. so that the will of the Father can be taken. Y Jesús no iba a hacer cualquier cosa. And Jesus was not about to do any old thing. Jesús iba a ser maltratado. He was going to be mistreated. Jesús iba a ser agolpeado. He was going to be stricken. Jesús iba a ser crucificado. He was going to be crucified. Jesús iba a agonizar hasta su muerte. He was going to agonize to death. ¿Cuál es tu excusa para morir al yo? What is our excuse to die to self? Jesús murió a su yo por ti. Jesus died to himself for you and I. Por eso Jesús no te va a reclamar algo que Él no haya hecho. That's why Jesus is not going to tell you to do something that he has not done. Por eso Dios no te va a pedir que hagas algo que ya no hizo. He is not going to ask you to do something that he has not done. Dios murió a su papel de Dios, God died to his role of God, dando a su único hijo giving his only begotten son para que tú so that you and I tengas salvación. can have salvation. Dios, God, en este momento no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios. Dios at this moment we're not talking about Jesus, but we're talking about God, murió a su grandeza, died to his greatness, dio a su hijo gave his son para que tú so that you and I y yo tengamos salvación. can have salvation. Pero Dios But God te dice tells you and que I mueras a tu yo, that we have to die to que mueras self, a tu orgullo, that we have to die to pride. pero se te hace tan difícil. But it's so difficult. ¿Qué excusa tú tienes delante de What Dios? excuses do we ¿Qué have before excusa him? atrevida tú tienes delante de What Dios? excuses do we ¿Cuál have es tu before him? pretexto que tienes delante de Dios? What are the pretexts that we have Porque before Él him? lo dio todo. Because he gave it Él lo all. dio todo. He gave it all. Él dio todo He por gave it ti, all for you and I. por ti, For you and por I. tener una relación contigo, So to have a para tener una relationship, relación cercana contigo. so that he can sit and have a relationship with you. Pero qué difícil te hace cortar una relación que te hace daño. But how difficult it is to cut a relationship that is hurting you. Qué difícil se te hace perdonar al que te ofendió. How difficult it is to forgive he who Jesús offended en la you. cruz del Calvario nos enseña Jesus in the cross of Calvary teaches us. y dice: perdona a los padres que no saben lo que And hacen. he says, Father, forgive them for they do not know what El they hombre do. había sido azotado,
The man had been hurt. El hombre estaba crucificado. The man had been crucified. El hombre estaba agonizando. The man was Él agonizing. no era culpable. He was not at Como fault. quiera, Jesús dijo, perdona a los padres que no saben lo que But hacen. he still said, forgive him, Father, for Jesús they don't te know what they perdonó. do. Jesus forgave us, Aún tú no mereciéndolo. even if we did not deserve it. Y nosotros somos tan orgullosos And many times we're so proudful que no perdonamos al que nos ofende. that we can't forgive he who offends us. Nos miraron mal They looked at us bad, y ya no le hablo más. and that I'm not going to speak to them no more. Pero tenemos los pantalones But we have the pants de pararnos aquí a hablar de Dios, to stand up and to speak about God, hablar de la misericordia de to Dios, speak about His hablar mercy, del amor de Dios. speak about His Pero love. realmente nosotros no vivimos en el amor de But we're Dios. not living in His love. Sí, tu piso está siendo incomodado Yes, I know that you're probably being uncomfortable porque Dios quiere tener una relación contigo because God wants to have a y relationship el with yo you, se lo está impidiendo. and that I is not allowing it. Tu actitud se lo está impidiendo. Your attitude is not allowing it. Pedro tenía la posición correcta para irse en contra de Dios. Peter had the right or a correct excuse to go against God. Él estaba ahí por hacer la voluntad de Dios, por sacar un demonio. He was there to do God's will, Pero en ningún momento puso excusa. but in no time did he put an excuse. Podía tener el coraje perfecto con Dios. He could have had the perfect anger against Ya God. estoy haciendo tu voluntad, estoy atado. Look, I'm doing your will, but yet Me I'm metieron en la tied cueva up. más profunda. They put me in the deepest cell. Pero la actitud que él tenía But the attitude that he had, era una actitud de guerrero. it was the attitude of a warrior. No le importaba su condición. And his condition did not matter. Comenzó a adorar. He began to worship. Comenzó a adorar. He began to worship. Las paredes se cayeron. The walls fell. Él podía haberse escapado, He could have escaped, pero se quedó ahí porque vivía en autoridad. but he stood there because he was living under Estaba en authority. su buen momento para irse. He had the great time to escape. Pero le dijo, no te asustes, estamos aquí. No te asustes, estamos aquí, no nos hemos ido. But do not be scared. We're here. We have not left. Qué difícil se nos hace morir al yo. How difficult it is to die to self. Qué difícil se nos hace matar la carne. How difficult it is to kill flesh. La palabra nos enseña The Bible teaches us que tenemos que presentar este cuerpo como sacrificio vivo todos los días. that we have to present this body as a living sacrifice every day. Que esta carne debe morir todos los That días. our flesh should die every day. Que nuestro orgullo debe morir todos los That días. our pride should die every La day. palabra nos relata The Bible teaches us que nuestro coraje el sol no se ponga sobre encima de él. for the sun not to set over our anger. Que nuestro coraje For our anger no pase más de 24 horas. to not go over 24 hours. Porque te tengo una noticia. Because I have news for you. Porque si tú no perdonas al que te ofende, Because if you cannot forgive he who offends you, la Biblia nos enseña the Bible teaches us que no recibimos perdón de Dios. that we also do not receive Y que si la forgiveness ira from que hay God. en nuestro corazón pasó la noche And if anger passed the whole night y Cristo viene, and Christ comes, te quedas. you will be left behind. Jesús es nuestro modelo. Jesus is our great example. Jesús sufrió más que tú y que yo. Jesus suffered more than you and I. Jesús sufrió más que tú y que yo. Jesus suffered more than you and I. Dio su vida, Él dio todo. He gave his life. He gave it all. Y terminó diciendo, perdona a los que no saben lo que hacen. And he ended saying, Father, forgive them, for they do not know what they do. A veces el que te hirió, Sometimes he who hurt you, porque Jesús dice, perdónalo, no saben lo que hacen, pero ellos sí sabían lo que estaban haciendo. because Jesus said they did not know what they were doing. Probably the one that hurt you knew what he was Ellos doing. querían lastimarlo y lastimarlo y lastimarlo, And what they wanted to do was just to hurt and hurt and hurt you. burlándose de Él y burlándose de Él. Mocking and just mocking him. A veces nos hirieron y no tuvimos culpa. Probably we were hurt and we were not at fault. A Jesús lo hirieron y no tuvo culpa. Jesus was hurt and he was not at fault. Y aún su amor era tan grande. But yet his love was so great. Yo me lo imagino a Él destruido, I imagine to see him destroyed, emocionalmente destruido. emotionally speaking, Porque en la destroyed. cruz del Calvario dice, Padre, ¿por qué me has Because desamparado? in the cross of Calvary he is saying, Father, why Porque have thou tu forsaken pecado me? y el mío en ese momento lo apartó de la gloria de Dios. Our sin at that moment took him away from God's glory. Y aún
And even so, En su último momento dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que he hacen. said, Father, forgive them for they do not know what they do. ¿Cuál es tu excusa? What is our excuse? ¿Cuál es tu excusa? What is our excuse? ¿Cuál es tu excusa? What is our excuse? Porque la única persona que se está destruyendo con esa excusa eres tú. Because the only person that's being destroyed with an excuse is ourselves. El corazón se vuelve duro y duro. Your heart will begin to turn to stone. Porque mientras seguimos callando, nuestros huesos se siguen envejeciendo. Because as we continue to be quiet, our bones begin to grow Tienes old. 30 años y pareces de 50. You're 30 years and you look like if you're 50. Porque la amargura que sale de ti se te nota. Because that hatred that comes out of you, you can see it. Porque la luz de Dios no está en ti. Because God's light does not shine through Por you. ejemplo, yo y mi esposa nos pasamos viendo fotos de gente que se convirtió y después se convirtió. For example, me and my wife see people that they converted to Christ. We see pictures of them when they got converted and before they were converted. Y los dos concordamos y dicen, wow, qué bien se ve. And we both say, wow, the person looks good. Porque el brillo de Dios está en él. Because God's light is in them. Porque el brillo brilla y contagia. Because God's light is in them. ¿Cuál es tu excusa de seguir viviendo con ese dolor? What is our excuse to continue to live? Y es hora de morir a ese yo. It's time to die to that self. Es hora de morir a ese yo. It's time to die to self. Porque no nos va a llevar a ningún lado. Because it's not going to take us anywhere. Podemos pararnos aquí. We can stand here. Podemos cantar y predicar. We can sing and we can preach. Pero si no morimos a ese yo, no vamos a ningún lado. But if we do not die to self, we're not going anywhere. Si no matamos ese orgullo, no vamos a ningún lado. If we do not kill that pride, we're not going anywhere. Yo le puse a esta prédica los 4 pasos I put this sermon 4 steps para que tengas una vida espiritual sana. to live a healthy spiritual life. Este es uno de los pasos más dolorosos This is one of the most difficult steps porque tenemos que ir a la cruz con because Jesús. we have to go to the cross with Jesus. Porque la palabra nos enseña, Because the Bible teaches us, el que quiera seguirme, toma tu cruz y he sígueme. who wants to follow me must take their burden and follow me. Él no te está diciendo, sígueme y va a ser fácil. He's not telling you follow me and it's going to be easy. Toma tu cruz y sígueme. Take your cross and follow me. Toma tu cruz y sígueme. Take your cross and follow me. Porque tú y yo Because you and I, vamos a matar lo que te atormenta. we have to kill that torments us. Porque tú y yo tenemos que ir al Calvario juntamente con Jesús Because you and I have to go to the Calvary with Jesus a matar nuestro yo. to kill our Nuestro pride. yo. A matar nuestro orgullo. To kill our pride. Y es bien difícil. And it's difficult. Sí, es difícil. Yes, it's difficult. La Biblia te dice que tienes que sacrificar la carne. The Bible states that we have to sacrifice flesh. Yo no sé quién ha tenido la oportunidad I don't know who's had the chance de tener un animal y matarlo porque te lo vas a comer. to have an animal in your hand to kill him because you're going to eat it. Él pelea para salvar su vida. He fights. La carne va a pelear para que tú no la mates. He fights so you won't kill him. La carne Flesh va a is pelear. going to fight so you won't kill it. La carne va a pelear, Flesh will fight, pero Dios te manda a matarla. but God tells us that we must kill Y flesh. no solamente una vez al mes. And it's not only once a month. No es cuando te vas a parar ahí al frente. It's not when you're going to get up there up front, Te manda a hacerlo todos los días. but every single day. Te manda a hacerlo todos los días. Every single day. Todos los días. Every single day. Todos los días tenemos que treparnos la cruz Every single day we must get on that cross y caminar hacia el Calvario and walk to Calvary y matar nuestra carne. and kill our flesh. ¿Duele? It hurts. Sí. Yes. ¿Que es injusto? Is it unjust? Jamás. Never. ¿Que tienes que poner excusa? Jamás. That you have to make an excuse? Never. Ya uno te dijo, toma la cruz y sígueme, que ya yo lo hice. Because he is telling you, take your cross because I have already done it. Él te está enseñando el camino He is teaching you the way porque Él ya pasó por ahí. because he already went through it. Cuando estuve preparando esta prédica, When I was preparing this sermon, tenía que escogerlo a Él. I had to choose him Porque Jesús con su vida nos enseña because Jesus with his life teaches us que es justo todo lo que es reclamado a nosotros. that it's just everything that he calls us to do. ¿Cuál es tu excusa? What is our excuse? ¿Cuál es tu pretexto? What is our excuse?
¿Por qué te vas a poner a llorar Why are we going to cry si Él ya lo hizo if he already did it? y la pasó peor que tú? And a lot worse than us. Vamos para el cuarto. Let's go to the fourth one. Y es amar lo que hago. And it's to love what I do. Amar lo que hago. To love what I do. El primer paso era vivir bajo autoridad. The first step was to live under authority. El segundo era servir. Second is to serve. Tercero, morir al yo. Third is to die to self. Y cuarto, amar lo que hago. And fourth is to love what I do. El amor es tan hermoso. Love is so great. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 13, del 1 al 8. I want you to go with me to 1 Corinthians chapter 13, verses 1 through 8. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Though I speak with the tongues of men and angels, and I have no love, I have become a sounding brass and a tinkling cymbal. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I can remove mountains and I have no love, I am nothing. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have no love, it profits me nothing. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Love is long-suffering. Love is kind. Love envies not. Love does not love itself. It is not puffed up. No hace nada indebido, no busca lo suyo y no se irrita, no guarda rencor. It does not behave itself unseemly, seeks not its own. It is not easily provoked, thinks no evil. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. It does not rejoice in iniquity, but it rejoices in the truth. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. It bears all things, it believes all things, it hopes for all things, and it endures all things. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Love will never fail. Whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Tenemos que amar lo que hacemos. We must love what we do. Cuando nosotros comenzamos a amar lo que hacemos, When we begin to love what we do, los otros 3 pasos se nos hacen muy fácil. the other 3 steps are easy. Yo compartía con los muchachos en la mesa. I was sharing with the brothers at the table Tenemos que amar lo que hacemos. that we must love what we do. Para hacer las cosas bien en Dios hay que amar. To be able to do the things we do in God, we have to love. Y aquí vimos la definición de lo que es amor. And here we see the definition of what love is. Todo lo sufre, It suffers all things. todo lo espera, It hopes for all things. todo lo soporta. It longs for all things. No hay rencor en él. There is no hatred in it. Y para que te acuerdes te dice otra vez, todo lo sufre. And so you can remember again, I'll say it. It suffers all. Tenemos que aprender a amar la obra de Dios. We must love or learn to love God's work. Tenemos que aprender a amar. We must learn to love.
Podemos pararnos aquí y predicar bonito. We can stand here and preach nice. Podemos pararnos aquí y cantar hermoso. We can stand here and sing beautiful. Pero si no tenemos amor, nada somos. But if we have love, we are nothing. Podemos dar todo lo que tenemos a los pobres, como dice ahí. We can give everything we have, as the Bible states, to the poor. Incluso algo que me ministra, yo puedo dar mi cuerpo a que lo quemen. Inclusive something that ministered to me, I can give my body to be burned. Pero si no lo hice con amor, de nada sirve. But if I did not do it with love or out of love, it was no good. Tenemos que orar a Dios que nosotros conozcamos ese amor. We must pray to God so that we can know that love. Y el ejemplo perfecto lo tenemos, que es Jesús. And the greatest example we have it, which is Jesus. Todo lo soportó, He suffered it all. todo lo aguantó. He gave it all. No hubo rencor en él, There was no anger in him. no hubo odio, There was no hatred. y lo entregó todo. And he gave it all. Jesús predicó, Jesus preached, pero fue un ejemplo. but he was an example. Jesús predicó, Jesus preached, pero lo más grande al final demostró su amor. but the greatest of it all is that he demonstrated at the end of it all his love. Yo me puedo parar aquí, I can stand up here, como decía yo a mí esta mañana, as Sister Joami was saying this morning, pero si yo me paro aquí sin amor, but if I stand up here without love, en mi casa se van a dar cuenta. in my house they're going to realize it. Porque si yo me pongo a predicar aquí del amor y maltrato a mi casa, a mi esposa, Because if I preach here about love, but in my household I mistreat my loved ones, el amor de Dios no está en mí. then God's love is not truly in me. Yo me puedo parar aquí y comerme el micrófono como yo a mí decía, orando, cantando, I can stand up here and just take the mic and have a ball singing and preaching. pero voy a mi casa y maltrato a mis hijos, de nada vale, porque But el if- amor de Dios no está en mí. But if I go to my house and I mistreat my children, it was worth nothing because God's love is not in me. La palabra nos registra que vivamos en fe, The Bible states for us to live in faith, pero sobre todo esto que vivamos en amor, que es el más fuerte de todo. but overall to live in love because it's the strongest of all. ¿Por qué? Porque podemos tener dones, Why? Because we can have gifts. podemos hablar en lengua. We can speak in tongues. Yo puedo ser el mejor profeta de la casa. Dios can- habla increíble a través de mí. I can be the greatest prophet of the house and Puedo God ser lo más speaks. certero. I can be the greatest one. Puedo ser el que Dios me habla y soy súper certero. I could be the one that God speaks to and I can pinpoint everything. Pero si no hay amor en mí, de nada sirve. But if there is no love in me, then it profited me not. Puedo ser de los que viene a trabajar todos los días después de hoy. I can be the one that comes to work every single day Pero after si no me today. apasiona y no hay amor, de nada But sirve. if there's no passion and there's love, then it's worth nothing. A veces cogemos la iglesia como si fuera un show. Sometimes we take church as if it was simply a show. Nos paramos allá al frente a hacer show We go up front just to do a show y que brille nuestro talento and for our talents to shine y que brille nuestros dones. and for our gifts to shine. Pero si no hay amor envuelto, But if there's no love involved, eres como un metal que retiñe. then we're just as a metal that just sounds. Para nosotros se ve lindo y hermoso, For us, it might look beautiful and lovely, pero al oído de Dios se le molesta. but to God's ear, it bothers. Porque a nosotros sí nos puedes engañar. Because we can be fooled. Sí, aquí yo puedo ser el más santo, Yes, here I can be the most holy one, pero el que está escuchando en mi corazón es Dios. but the one that is listening to my heart is Al God. Dios es el que le lastima el oído cuando escucha, See, and sometimes I hurt his ear when he hears me porque suena como un metal. because it's just sounding like a cymbal. Yo trabajo entre metales I work with metals, y cada vez que choca uno con el otro es súper incómodo. and every time one hits another one, it is very uncomfortable. Se te queda ese "ing" en el oído. You have that "ee" in the ear. That's how you try and say "ee." Eso es lo que está escuchando Dios. That's what Jesus is hearing. Podemos vivir en sujeción. We can live under submission. Podemos vivir en servicio. We can live in service. Di que podemos matar el yo. We can say that we killed I or self. Pero si no amamos lo que hacemos, de nada sirve. But if we do not love what we do, then it was worth nothing. Si no hay esa pasión en mí, de nada sirve. If that passion is not in me, then it's worthless. Como decía mi esposa el jueves, As my wife was stating on Thursday, debemos avivar el fuego que hay en nosotros. we must revive that
fire that's inside of us antes que se apague. before it shuts off. Porque como ella decía, Because as she was saying, es bien difícil levantar un fuego desde cero. it's very difficult for you to begin a fire from nothing. Pero si la llamita está chiquita But if you have a small flame y tú entiendes que tu llamita está chiquita, and you understand that the flame is small, hoy aquí está la madera para encender ese fuego. today we have the wood Hoy está to aquí, enlighten that fire. hoy está aquí la cruz del Calvario para que mates tú y yo. Today the cross of Calvary is here so we can die self, so we can kill self. Porque es importante Because it is important amar esto. to love this, Amar lo que Jesús hizo por ti. to love what Jesus did for you and I. Cuando tú comienzas a amar ese sacrificio en la cruz del Calvario, When you begin to love that sacrifice in the cross of Calvary, cuando nosotros entendemos lo que sucedió allí, when we understand what happened or what took place there, amar esto es fácil. we will begin to love this. Porque sabemos que hubo uno que dio más allá de lo que nosotros podemos dar. Because we will understand that there was one that gave more than what we are possible of giving. Es bien fácil caminar por un camino que ya está hecho. It is easy to walk through a way a path that's already done. Ya Jesús hizo el camino. Jesus already made that path. Pero a través de ese camino But through that path, tenemos que matar nuestro yo. we have to die or we have to kill self. Tenemos que coger esa cruz We have to take that cross y seguir caminando. and we have to continue to walk, Llegar al Calvario reach Calvary, y crucificarla. and to crucify flesh. Porque Jesús te promete Because Jesus promises que Él volverá por ti. that he will return again for you and I. Pero mientras Él llegue, But while he gets here, te quiere ver trabajando. he wants to see us working. Quiere ver trabajando de la mejor manera. He wants to see us working the best way. Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha. He's coming to pick up a church Una iglesia que lo adore en espíritu y en verdad. without stain that worships him in spirit and in truth. Una iglesia que no va a ser perfecta, A church that, although it's not going to be perfect, pero reconoce que son perfectos a través de Él. but recognizes that through him we are perfected. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí That the sacrifice that he did in the cross of Calvary for you and I nos hace dignos. makes us worthy, Pero tenemos que matar el yo, but we have to kill self porque nos impide because it stops us llegar al Calvario. to reach Calvary. Nos impide It stops us treparnos la cruz, to put the cross on our back caminar junto a Él. and to walk with him. Debemos matarlo ya So we have to kill it already y comenzar a amar lo que Él hizo. and to begin to love what he has done. Porque si no amas a tu vecino que está al lado, Because if you can't love your neighbor that's next to you, no amas a Dios. then you truly don't love God. Porque el amor de Dios no está en ti. Because God's love is not in us. Porque el amor de Dios no está en ti. Because God's love is not in us. 4 pasos para vivir una vida espiritual. 4 steps to live a healthy spiritual life. 4 pasos que ministraron mi vida, 4 steps that ministered to my life, que penetraron increíble. that penetrated. Yo creo que 3 de 4 me los tuve que aplicar I think that 3 out of the 4, I had to apply them porque me cortó. because it spoke to me. Tenía la prédica ya en mi mente, I had the sermon in my mind, pero no me quería sentar porque sabía que me iba a destruir. but I did not want to sit down because I knew it was going to destroy me. Pero me destruyó y me formó otra vez. But it destroyed me and it formed me again. Quizás hoy Maybe today, esta prédica te destruyó, this sermon has destroyed something in pero you, quiere restaurarte. but it wants to restore you. Quiere formarte. It wants to form you. Quiere que estos 4 pasos vivan en tu vida. It wants for these 4 steps to Porque be vas in a your tener life una vida sana espiritual. because you will have a healthy Vivimos spiritual en life. autoridad. To live under authority, Tenemos que servir. we must serve. Tenemos que matar el We yo. must kill I. Pero sobre todas las cosas But over tenemos que all amar lo que things, hacemos. we have to love what we do. En esta hora At this
time, quiero hacer un llamado I want to make an altar call para estas personas for these people que reconocen que fallaron en uno de estos that 4 probably pasos. understand that you've been failing in one of these steps. Aquí nadie te va a juzgar. No one's going to judge you. A veces nuestro orgullo no nos lleva a reconocer lo que Many somos, times our pride does not allow us to recognize. pero el altar está abierto para personas que no son perfectas. But the altar is open for people that are not Personas que perfect. le digan, Dios, aquí estoy. For people to say, God, I am here. Necesito más amor. I need more. Aquí estoy, Señor. I am here, God. Necesito aprender a vivir en autoridad. I need to learn to live under authority. Aquí estoy, Señor. I am here, God. Necesito vivir mi vida en servicio. I need to live my life under service. Aquí estoy, Señor. Enséñame a amar esto. I am here, God. Please teach me to love this.